Señora Alicia Saprissa, fiscala, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Muy buen día Carlos, buen día Estela, buen día Fito, buen día para toda la audiencia. Le invitamos a tomar un poco de sol a la fiscala. Sí. Estuvo trabajando, el otro día le llamaba a la ministra de Justicia y nosotros arrancamos a las 5 de la mañana, fiscala, y pensamos que cuando nosotros nos empezamos a trabajar, todo el mundo empieza a trabajar. Sí. Entonces nosotros ya empezamos a llamar a todo, ¿verdad? Claro. Y por supuesto que la gente dice nosotros que... la mayoría de veces estamos terminando que a esa hora. No, pero ese día que le llamamos a la ministra de Justicia, ustedes estaban en plena tarea. Sí. Estaban en el penal de Tacumbo. Estábamos, sí. Yo antes de que Fito y Estela pregunten algo más con respecto a esa intervención que hicieron, yo le pregunto, ¿qué es lo que es admisión qué hay en admisión del penal de Tacumbo? Bueno, en admisión, realmente es un pabellón bastante grande. Pero no es como su nombre. Generalmente pues, admisión es un lugar donde la gente entra, se registra, claro, y a partir de ahí va a un lugar nada determinado. Que ver. Nada que ver. Admisión le pusieron el nombre a lo que sería anteriormente la famosa celda VIP de Jarvis. Eso se reacondicionó y una parte de ese sector de admisión está destinado a lo que es el pabellón de adultos mayores. O sea, ese mismo pabellón de admisión está otra vez subdividido y hay algunas oficinas administrativas en la planta alta de ese pabellón. Y bueno, ahí si bien funcionan como oficinas administrativas con cierta documentación administrativa del penal, notamos que también eran utilizados como habitaciones, ya que por el horario en el que entramos vimos que esa era la situación, ¿verdad? Y cuéntenos, ¿cómo llegan ustedes? Ustedes llegaron 2:30 más o menos de la mañana. Sí, llegamos a las 2:30, acompañó todo el procedimiento la ministra, si bien ella fue luego la que nos autorizó, ¿verdad?, el ingreso. Llamativamente no estaba nadie, eso creo que también salió a la luz, ¿verdad? ¿Cómo no estaba nadie? Ningún guardia cárcel en el frente, ¿verdad? Estaban, vamos a decir que en las guardias posteriores, tanto es así que, bueno, tuvimos que forzar el candado principal, ahí luego vinieron los demás guardias que estaban más para el fondo, digamos, y entró el grupo táctico, primeramente. Ellos ya entraron directamente al pabellón, ya se les había indicado cuál era nuestro objetivo. Acompañó obviamente a alguien del ministerio para mostrar, porque el lugar es enorme y tiene muchos recovecos, y al entrar ahí fueron reducidos. Estábamos hablando que al momento de nuestro ingreso había en ese lugar 165 internos. Pero mucho, entonces. Solo en ese pabellón, en lo que es admisión. Y se redujo, fueron ellos sacados al patio, ¿verdad? Y una vez que estuvo, vamos a decir que esa situación controlada, ahí recién nosotros ingresamos con la gente de los efectivos policiales del Departamento de Crimen Organizado y los funcionarios que acompañaron el procedimiento. Nos dividimos, obviamente, entramos entre 3 fiscales porque si bien era un solo pabellón, era enorme. Igualmente, entonces, sabemos que cuando uno entra a hacer una requisa, no es como cualquier otro allanamiento. Uno tiene que saber buscar. Tiene que saber dónde buscar, y eso lleva, y ahí es un trabajo que se tiene que hacer rápido. ¿Por qué? Porque los ánimos también afuera se van exacerbando. Entonces tenemos que cuidar muchos detalles, tenemos que trabajar rápidamente, controlar todo, y son varios equipos. Y bueno, el resultado ya es conocido por todos de ese trabajo. Estuvimos terminando, si bien iniciamos todas las 2:30, aproximadamente hasta las 5 o 6 de la mañana, entre que terminamos también todas las formalidades ahí de análisis primario de campo de la droga que encontramos. Eso ya en la parte administrativa lo realizamos, ¿verdad? Pero siempre hay una sorpresa diferente en los distintos penales que me tocó ingresar. ¿Qué le sorprendió más, perdón, Fito, de este hallazgo? Primero, esa suma de dinero, ¿verdad?, que fue de público conocimiento. En efectivo, en varias monedas, ¿verdad?, dólares, guaraníes, todo. Estaba, como les digo, en un cajón, en una especie de escritorio, a la vista. Eso también resaltamos mucho el equipo, que eso no se tocó, ¿verdad?, porque recién cuando nosotros, o sea, no tocó el grupo táctico, no cuidamos mucho también ese detalle, que después nadie aparezca diciendo que algo se tocó, se perdió, ¿verdad? Por más de que no debería estar ahí, hornos y un montón de cosas más. Claro, pero fiscala, ese dinero se encontró, el total del dinero en un solo lugar. En un solo lugar. Guaraníes, dólares, rand, euros, así mismo. En un mismo lugar. No es que se le sacó a cada uno. No, para nada. Era como un banco. Así mismo, ese dinero estaba embalado en microfilm, y algunos en una cajita, pero estaba todo en la misma celda,
donde estaba bien individualizado el interno que ocupaba esa celda y, como les digo, era un escritorio. Y el laboratorio que se encuentra, digamos, este lugar donde aumentaban probablemente el volumen de drogas, ¿estaba a simple vista? ¿Era difícil de encontrarlo? ¿Estaba en un recoveco? ¿Dónde estaba? Eso estaba en la planta baja del pabellón donde entramos. En la celda donde se encontró eso estaban 8 internos y la droga estaba en uno de los armarios, digamos. O sea, estaba a simple vista en el armario. Bastó abrir y se encontró todo eso. Particularmente esos detalles lo llevó a cabo mi colega, ¿verdad? Marcelo Pecci, porque como les dije, nos dividimos las tareas. Pero según lo que las actas, ¿verdad? Porque todo consta en acta y también lo que él me manifestó fue así. Tenemos, ¿verdad?, un reporte de quiénes serían los que estarían ocupando esa celda de estos 8 internos, pero bueno, queremos formalizar porque ahí los guardiacárceles son un poco reacios y cuidan mucho también por temor, no hablan y no es que colaboren mucho al momento de informar, ¿verdad? O sea, pero no había nada imposible de encontrar para los guardiacárceles. No, nada, en su tarea normal, ellos podían haber encontrado lo mismo que encontraron ustedes. Totalmente, estaba a la vista, no estaba oculto. Es más, en muchas de las celdas incluso encontramos platos y las pajitas que usan para justamente consumir cocaína, ¿verdad? Eso estaba a simple vista. Había también los famosos porros, ¿verdad?, de marihuana, que me llamó la atención, encontramos bastante poco para lo que es, pero era un sector, como les digo, bastante VIP, vamos a decir. Había varios internos que tenían bastantes, ¿cómo le voy a decir? Lujos, por decirlo de alguna manera, ropa de marca muy importada, algunos que otros equipos para hacer gimnasia, ¿verdad?, de alto costo, y obviamente muchas de las habitaciones con aire acondicionado, todos con un TV y heladeritas. Algunos, eso también me llamó mucho la atención, tenían como una especie de altillo. Abajo estaba como su escritorio y así en el altillo una pequeña escalerita y ahí arriba su habitación, o a la inversa, ¿verdad? Arriba tenían sus cosas, depende de la dimensión que tenían. Muchos con su baño privado. Pero esto se tiene que ver, el que está ahí ve. Claro, eso se ve. Desde el director y los guardias. Claro, eso se ve, eso está. Pero es una tarea difícil, yo entiendo eso, es la labor que está haciendo el Ministerio de Justicia. Mientras el Ministerio de Justicia no tenga otro penal para poder implementar unas medidas de seguridad, como realmente debe contar toda penitenciaría, es difícil hacerle guerra a esto, ¿verdad? Necesita obviamente muchísimos recursos para poder hacerle frente, y desde los guardias, capacitación, infraestructura, es algo gigante. Sabemos del hacinamiento ahí en el penal. Ese penal está preparado para 1.500 y hoy por hoy creo que están a 2.700 aproximadamente. Sí, 2.700 contó la ministra el otro día, esa madrugada que hablamos. Pues yo insisto nada más, ¿ustedes qué hicieron con los que aparecen como responsables de esto? Se abre una causa penal justamente a los que tenían la droga, ¿verdad? Y por otro lado, también se está pidiendo unos informes para ver justamente el origen de este dinero. No estamos hablando de prácticamente más de 250 millones en guaraníes. Sí. Esto, si bien trajimos, esto se va a depositar, como siempre hacemos, en las cuentas habilitadas de Cenavico, que administra, ¿verdad?, los bienes incautados. Y se abrió para una cuestión administrativa y de mejor orden investigativo una causa por lo que es la droga, ¿verdad? Entonces el fiscal ahí asignado, Marcelo Pecci, que es fiscal de narcotráfico justamente también, va a investigar lo que hace la causa por narcotráfico contra estos internos, y nosotros evaluaríamos y investigaríamos lo que es el origen de este dinero. ¿Hay algún imputado? Por ahora no, estamos esperando los reportes. Ni funcionario, nada. No, el director particularmente, creo que la ministra también manifestó en ese sentido, colaboró de alguna manera, si bien él tampoco estaba al tanto, ¿verdad?, en nuestro procedimiento, pero suele colaborar bastante. Nos tocó días antes también intervenir en otro pabellón por el tema de la dinamita que se encontró días antes, dinamita en gel. Y bueno, ese pabellón sí les puedo decir que era
sumamente grande. Me llamó la atención la cantidad de camas y cómo se ingenian, ¿verdad?, los internos también para tener de alguna manera sus camas con escalerita y sus enseres, ¿verdad? Era una cosa inmensa con miles de recovecos. Y obviamente cada pabellón también, eso veíamos, tiene su especie de cantina y según el nivel del pabellón, su cantina es otro nivel, ¿verdad? Lo mismo que sus lavanderías. Y creo que todo eso también se vio un poquito en esta serie de Netflix que fue bastante mediática, ¿verdad? Que de alguna manera mostró esa realidad. Fiscal, es cierto lo que usted dice en el sentido de que Tacumbú ya está agotado como penitenciaría. Pero de todos modos es absolutamente imposible que las autoridades y los guardiacárceles que están ahí no sepan que eso estaba ahí. O sea, ese es un negocio abierto a la luz del día. Y también un poco esta repetición del requisar Tacumbú. Se hace a cada tanto, encontramos las mismas cosas. Hoy nos sorprendemos con este laboratorio de drogas. Pero si vamos a esperar que se construya un penal más grande, etcétera, etcétera, con mejor infraestructura, vamos a seguir teniendo esto y va a ser como una historia repetida, un capítulo que se repite cada tanto. Claro, nosotros, bueno, ahí sería bueno diferenciar un poco, ¿verdad? Nosotros como Ministerio Público, ¿cuál es nuestra labor? Y en qué casos nosotros intervenimos o llegamos a hacer requisas, porque no es trabajo del Ministerio Público hacer ese tipo de requisas. La ministra, o son tareas administrativas propias, incluso puede un juez de ejecución también, creo que ellos suelen estar continuamente también por las diferentes cárceles. Nosotros sí, cuando tenemos cierta información sensible, solicitamos o le comunicamos a la ministra o a las autoridades ciertas alertas de algún u otro sentido. Y cuando ocurren estos temas, como fue lo de la dinamita en gel, en casos anteriores armas de fuego, ellos nos comunican. ¿Por qué? Porque la unidad de crimen organizado de la Fiscalía también es la unidad especializada que lleva adelante las causas por violación a la ley de armas, por ejemplo. Y cuando también hay hechos punibles que guarden relación con internos que estén vinculados con alguna organización criminal, llámese PCC, Comando o Clan Rotela, también intervenimos en eso, ¿verdad? Manejamos información sensible, entonces tratamos de colaborar y de prevenir desde la Fiscalía ciertos hechos, alertando a las autoridades que correspondan y en casos particulares, ¿verdad?, intervenimos. Nosotros no podemos tampoco, vamos a decir, asumir responsabilidad como Ministerio Público y ir más allá de lo que realmente la ley nos permite, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente, nuestro deber es comunicar cuando tenemos conocimiento de algo que podría derivar. Tenemos algunas fuentes, ¿verdad?, fuentes cerradas, donde tenemos conocimiento de que alguien dio la orden para matarle a alguien, se comunica, hay un canal del Ministerio de Justicia que maneja lo que es inteligencia penitenciaria, y esos canales están abiertos. Obviamente falta mucho. Todavía estamos nosotros iniciando, hace un par de años no teníamos ni siquiera un registro de los internos que podrían estar vinculados directamente a estas organizaciones criminales. Hoy por hoy, y en base a este trabajo de inteligencia, ya tenemos un registro y vamos analizando, por ejemplo, la cantidad de internos que fueron bautizados en el PCC, los que estarían vinculados al Clan Rotela. Entonces, eso de alguna manera también nos ayuda a nosotros, cuando salen en libertad, tenerlos monitoreados, ver su modus operandi en muchos casos. Y en el caso de, por ejemplo, de las organizaciones criminales nacionales, hablemos acá en este caso del Clan Rotela, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para poder organizar y separarlos y evitar hechos como los que acontecieron en San Pedro, por ejemplo. ¿Celulares encontraron en este pabellón? Sí, 47. ¿Van a ser peritados? Sí, sí. La mayoría también de estos celulares ellos rompen. Entonces hay que... Claro. Encontramos, por ejemplo, eso sobre el techo. Por eso decía que la requisa es una tarea muy diferente a la que es encontramos de repente chip o teléfonos en portarretratos que tienen doble fondo, claro, o en ruedos de shortcito, los chips. En el caso, recuerdo una vez, había una pared de yeso y atrás estaban todos los celulares, atrás de una pared, celulares de alta gama que también sabemos cuesta bastante, ¿verdad?, poder desbloquear y proceder a la extracción.
¿Cuántos dijo que estaban en el pabellón cuando ingresaron ustedes? ¿100? 165 aproximadamente. ¿Y qué son? La mayoría de esos internos están vinculados, condenados y procesados a lo que es narcotráfico, O en sea, su que mayoría. estaban en su ámbito. Sí. Era un club. Y era es un sector bastante diferenciado al que nos tocó entrar días antes. Sector VIP. Sí, podríamos decirle que están en mejores condiciones, ¿verdad? Que cualquier otro. Que cualquier otro, sí. No, porque no solamente que están mejor, sino que trabajan también y lucran desde ahí, por lo visto. Sí, incautamos varias antenas para señal de Wi-Fi, como le digo, computadoras, notebook, ¿verdad? Y eso que abajo me llamó la atención, había como una cantina, decía la mixta. Bueno, ese es un punto aparte que ¿En le el mismo dejaré. pabellón? Sí, en lo que es admisión en la planta baja. Ajá. Y parecido a estos mini mercados que vemos por todos lados, ordenado, muy equipado. Obviamente que ahí no entramos a tocar nada, pero eso es un punto aparte, ¿verdad? Que bueno, se maneja así en todos los pabellones. Tiene que ver con la ausencia también del Estado en las penitenciarías, ¿verdad? Porque Claro, por eso digo ellos que se tienen que proveer de absolutamente todo, de Claro. agua, de comida, de lo que necesiten se proveen ellos mismos, porque claro. el Estado no existe en cuanto a comida Es prácticamente. que en no Tacumbú. da abasto. Realmente la reforma penitenciaria abarca muchísimo y la parte de infraestructura y medios para llevar adelante eso es sumamente importante. Mientras eso no se dé, y creo que la ministra ya anunció, así que quiero dejar eso a Sí, cargo de sí. ella, la construcción y creo que próxima inauguración de algunos pabellones más. Y después también están las cuestiones internas. Nosotros podemos inaugurar, porque más o menos voy a hablar un poquito de eso también porque conozco pabellones en ciudades del interior, pero la mayoría de los internos buscan cumplir su prisión o su condena en lugares cercanos a su domicilio, y Claro. eso también hace que haya una mala distribución porque buscan por todos los medios, tanto jurídicos o como sea, poder cumplir su prisión en la cárcel que a ellos les conviene, donde esté su grupo o donde estén sus familiares, ¿verdad? Voy a ser lo más diplomático posible. Qué difícil es ser director de una cárcel. Totalmente. Porque vos, si sos director, tenés que saber todo lo que se da en tu institución. Y si vos sabés y no intervenís, de una u otra manera estás avalando. Claro, y si intervenís podés tener un motín, una masacre, cualquier cosa, O te porque la vayan a asesinar. lo que veíamos justamente en el documental era la droga en cualquier momento, en cualquier lugar dentro del penal de Tacumbú, y muchísimos internos con adicciones que, bueno, son una enfermedad. No solo internos, no solo internos. Guardias, claro, y sacarle la droga y vas a ver lo que ocurre. 3 días sin drogas en Tacumbú puede ser un polvorín. Nosotros sabemos que molesta bastante este tipo de procedimientos que hacemos, sobre todo cuando va la fiscalía, ¿verdad? Pero bueno, nosotros intervenimos, como digo, cuando tenemos un objetivo en particular y sabemos que nos vamos a buscar. Y bueno, todo lo que incautamos obviamente tratamos de analizar, y ahí trabajan estas oficinas que dije de inteligencia, tanto del Ministerio de Justicia y de la Policía Nacional, y también gente del Ministerio Público. Ese análisis para nosotros es fundamental para poder continuar. ¿Hay nuestro vinculación entre este operativo y lo que tenía que ver con la dinamita en gel? trabajo. No hay ninguna vinculación directa, ¿verdad? Se especuló, pero para nosotros no. ¿Y por qué se habla a veces de plan? O sea, ¿esto tiene todo que ver con un plan de fuga o eso se especula Bueno, nada más? planes de fuga yo creo que va a haber en toda Siempre, penitenciaría ¿verdad? siempre, ¿verdad? O sea, hablar de un plan de fuga no nos vamos a equivocar porque eso va a haber siempre en cualquier penitenciaría, pero planes de fuga en específico, en particular, si es que los llegamos a tener, obviamente se habla con la ministra y ella tomará las medidas que tenga que tomar, ¿verdad? En cuanto a la seguridad de los distintos penales. Bueno, fiscala, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros, por darnos un poco más de esos datos que hemos accedido, a los que hemos accedido, digo, en el transcurso de esta semana después de esta intervención. Duró algo así como 4 horas más o menos todo Sí, eso. así mismo. Y era muy llamativo porque una cosa es que te digan meten cocaína y otra cosa es que te digan producen cocaína en el mismo lugar. Y O que tienen 200 millones de guaraníes. o la ministra está dormida o qué, dije cuando nos contaba ya nosotros que había una especie de producción de cocaína que después se fue contando y confirmando todo, ¿verdad? Sí. Gracias, fiscala, muy Bueno, amable como nada, siempre. Muchas gracias por la invitación. No.